bienvenidos a Enigmas del Diván. Carl Gustav Jung decía que no somos quien para ponerle límites a la psique humana, sino que es ella la que marca su propio territorio y su ritmo. Por eso, la parapsicología se interesa por todo el tema paranormal, porque cuando una persona busca ayuda, viene con toda su historia, con luces y con sombras, incluyendo sus experiencias inexplicables de vida, que a veces no se atreve a contar por miedo al juicio. Tras la experiencia, he escuchado relatos sin explicación, de premoniciones, temas mediúnicos y misterios profundos. Prejuzgarlos como falsos sería cerrar la puerta a la empatía y dar respuestas vacías. Desde este espacio, que es creado precisamente para hablar de este y de otros temas, te digo que tu historia importa y merece ser escuchada con respeto. Aquí tenemos un espacio para ti. Quien ve fuera se olvida de la belleza interna. No busques, recuerda. Hoy les presento una conversación más que una entrevista entre colegas para hablar de temas de lo invisible sin juicios. Quédense con nosotras. Que lo disfruten. Estamos el día de hoy con una invitada muy especial, alguien que en particular ha decidido compartirnos su experiencia propia y las situaciones que ha vivido en algunas etapas de su vida. Y es un relato personal de experiencias muy particulares que tienen algunos detalles singulares. Sin embargo, pues ustedes saben que en el canal es un espacio para que todos podamos hablar de algo que nos interese y nos apasione. Espero les guste este programa y nuestra invitada del día de hoy se llama Erika. Erika, ¿qué tal te encuentras? Hola, ¿qué tal? Pues ahí vamos, bastante bien. Muchas gracias, Claudia, por haberme invitado a esta entrevista y creo que nos lo vamos a pasar súper bien. Sí, claro. Gracias, Erika. Cuéntanos, Erika, ¿qué profesión tienes tú? ¿A qué te dedicas? O- Ok, te comento que por el momento, pues acabo de salir de mi carrera de psicología, estoy en trámites de titulación. Espero ya ejercer porque es algo que de verdad me gusta mucho. Dentro de los hobbies que tienes, ¿qué es lo que te gusta? De lo que te hablé, algo de lo que, bueno, algunas historias las escribí en un ebook que subí a Amazon, que se llama Fractales de lo Etéreo. Ahí hay algunas historias. Es una mezcolanza entre ficción, realidad, reflexión y pues te digo, yo no soy una escritora profesional. Creo que me dio un hiperfoco en ese momento que dije, "Güey, voy a escribir algo y escribí. Pero sí, son historias que de verdad escribí con el corazón, ni siquiera con el corazón, con el alma. Más Fíjate, profunda. entonces, también me gusta mucho pasar tiempito con mis gatitos o también de repente ir a caminar a la naturaleza, eso me gusta mucho. Más que todo escuchar a las aves, eso me tranquiliza demasiado. O sea, así cuando estoy como tal vez ansiosa o estresada, el canto de los pájaros es súper. Si ustedes están en algún momento ansiosos, estresados, de verdad se los recomiendo. Muy importante, ¿verdad? Estar en contacto con la naturaleza. Y eres una persona que se dedica a estudiar a su casa y pues gestionas bien el estrés, te mantienes bien tranquila y tratas de gestionar todas las emociones, ¿verdad? ¿Por qué te pregunto esto? Precisamente por lo que estamos hablando fuera de cámaras, de las Ujú. experiencias que tú nos vienes a contar el día de hoy. Era para que todas las personas sepan que a cualquiera le puede pasar y que son Claro, cosas que claro. no salen de lo normal. O sea, es bastante particular, pero es bastante normal también, ¿verdad? Ujú. Cuéntanos, ¿cuál ha sido los últimos eventos de los que nos quieres platicar el día de hoy que no se les puede encontrar explicación científica? Fíjate que, vamos a ver, no sé si fue sueño o qué, pero hace muy poquito soñé con unos seres que eran como de tez verdosa, Mm, como muy clarita. Mm, pues yo me puedo imaginar que pueden ser seres intraterrestres o extraterrestres. Uno de verdad no tiene, eh, por lo menos yo no tengo como que el conocimiento demasiado amplio para saber si son de acá o si son de fuera, ¿verdad?
Simplemente soñé con estos seres, no fue que me hayan dicho algo en específico, sino que solo me hablaban de cosas que yo la verdad te digo, no recuerdo muy bien, pero sí me puse a pensar que podría ser pues algo que no es como muy normal, que digamos, ¿verdad? Pero sí he tenido otras Claro. experiencias, no solo sueños, sino que también de ver cositas, de verdad. Sí, Eso. Ujú. a nivel sensorial, cuando tú recuerdas del sueño, porque cuentas que es un sueño, ¿qué sensaciones físicas recuerdas que hayas registrado en ese momento de lo que estaba pasando? Fíjate que en este sueño no tanto, pero sí tuve un sueño que sí siento yo que fue como muy vivido, demasiado vivido. Te voy a contar esto, no sé si realmente fue un sueño, fue realidad, no tengo idea. Fue hace más o menos unos 10 años. Eh, yo me encontraba pues en mi camita, estaba ya, era como de madrugada, recuerdo yo, me costaba mucho dormir. De hecho, siempre me ha costado mucho dormir. No es algo muy extraño, realmente que me haya costado dormir. Estaba en mi cama y de repente sentí como un tipo de vibración. Una vibración demasiado sutil, era muy sutil. No sé si realmente estaba en digamos, ¿cómo se dice? En mi entorno, o era yo la que estaba como vibrando en esa frecuencia. Pasa que estaba haciendo esto y de repente me sentí como muy con sueño, sí, como que si me estuvieran anestesiando prácticamente. Pero fue un sueñito así como, no sé si ustedes les ha dado un sueño de esos que uno dice, ay, no, qué rico, tengo que dormir, algo así. Entonces de repente me quedé dormida y sentí en ese momento, al ratito, sentí que estaba en otro lugar. Realmente no te puedo decir cómo fue, o sea, así como en qué momento me fui, pero estaba en como una habitación, pero se sentía algo fría. Más que todo era que yo me estaba como recostada en una tipo de camilla. Se sentía muy frío, o sea, la sensación que sentí era que mi cuerpo estaba muy frío, o sea, del metal o no sé qué era, ¿verdad? Ujú. ¿Te sentías que estabas acostada? Sí, estaba Entonces, acostada. Entonces, pues yo intenté moverme, no logré moverme, era como que si estuviera pegada a esa como camilla, era ujú, como magnetismo. ajá, Bueno, como entonces, rígido, como rígido. exacto, sí, estaba como rígida. Lo único que podía hacer era esto, o sea, casi no podía mover, pero era esto. Entonces yo estaba así como con los brazos estirados de lado a lado y de repente pues sentí algo raro. Sentí como que si alguien me estuviera hablando, pero no era que me estuviera hablando así con la boca, sino que era como, eh, ¿cómo se dice? O lo Exacto, sentías, exacto, o, sí. ajá, sí. Ajá, ajá, ajá. Fue telepáticamente, sentí que me estaban hablando y yo no entendía bien qué me estaban diciendo. Al rato, pues, sentí una luz demasiado fuerte, así como que si le ponen a uno en la cara así como una luz muy fuerte, sentí el calor Ajá, de eso, sentí que no podía ver bien así como el entorno porque la luz me era muy fuerte. era muy fuerte. Luego de eso vi que habían que vinieron a mí tres o cuatro seres, no recuerdo bien, creo que eran tres. Ajá. Eran grisecitos, ¿Y si delgaditos, los viste? chiquitos, Ah, ajá. La boca era una como raya, no se le miraba realmente los labios, ¿no? Sino que solo se le miraba una línea, dos orificios y los ojitos como almendrados, ajá, negros, negros, negros. Em, en eso, más o menos recuerdo que atrás había otro ser que parecía como una serpiente, o sea, era como un lagarto. Caminaba de una forma
como muy hipnotizante, era como, no sé si has visto en algún momento cuando las cámaras como que se les va la señal un poco, pero que se mueve, tuc, tuc, o sea, como rápido, pero a la vez muy lento. Como Así se movía. robotizado, digamos. Podría ser, sí, 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 Ah, sí, pues, sí. pues. No sé qué dijo, no me recuerdo bien. Y luego se volteó y se fue otra vez. Y en eso uno de ellos me siguió hablando. Yo estaba con una ansiedad, tenía miedo, no sé, sentía el corazón palpitante así demasiado rápido. Sentía que se me iba a salir del pecho, de hecho. Ajá. Y bueno, uno de estos trajo como un tipo de, ¿cómo se dice? Inyección, no, jeringa o Au no sé qué era. Aguja, inyección. Aguja, sí. Un Aguja, instrumento. aguja. Sí. Sí. Entonces se acercó a mi brazo y me Okey. dijo que no tuviera miedo, no tuviera miedo y no tuviera miedo. O sea, como que si fuera prácticamente un robot Ajá. que me estuviera hablando, pues. O sea, así como que me decía las cosas 3 veces para como para calmarme. Ujú. Entonces se acercó a mi bracito y después de eso no recuerdo, no recuerdo nada. Luego regresé a mi habitación. Regresé muy agitada, demasiado así como, y estaba hasta sudando. Sí tuve una marquita en mi brazo, pero yo, según yo, era por mis gatos que me aruñaron o algo así, ¿va? Y sí me ardía como que si me hubieran quemado. Y ¿Nunca bueno, sangró esa marca? la ¿Nunca? verdad no recuerdo bien, no me Ah, recuerdo bien. Y eso fue, o sea, esa fue esa experiencia. ujú. Hace 10 Ujú. años. Ese sí, hace como 10 años, un Hace 10 poquito años. más. ¿Y Ujú. antes de eso habías tenido alguna otra experiencia? ¿No? Sí me recordé que cuando era pequeña a veces dibujaba como unas naves o algo así, no Ah, sé, y me ajá, decían que por qué dibujaba eso. Yo, pues la verdad no tengo idea, pero eran como así y tenían arriba así, como que si tuviera vidrio, o sea, así como ajá, como una burbuja. una Las burbuja, sí, las ajá, clásicas imágenes que todos conocemos. exacto. Sí, lo que sí es que te puedo decir, no sé si, como te digo, no sé si fue real o es que siempre nos implantan tantas cosas, ¿verdad? Entonces, pero la sensación que sentí era, sí, muy real. O sea, fue un sueño muy vívido. Entonces, hasta la fecha de hoy, no sé, no sé. Ujú. Sí, sí. Entonces, Y fue un sueño. Cuando dices que volviste a tu habitación, es que, o sea, despertaste, lograste despertar, desperté, sí, desperté. porque en todo ese momento estuviste muy consciente de lo que estaba pasando, hasta el Sí. momento en que te inyectaron y ahí ya no te acuerdas. Ujú. Lo que sí es que, fíjate que como que uno sí siente como que si uno a uno lo llevan a otro lugar, como que si no estás acá, ¿sabes? O sea, no estás aquí Ajá, en la tierra, sino que sí como que te llevan a otro lugar. No sé a dónde, pero sí se siente porque te comentaba la vez pasada ajá, también que tuve otro sueño que con otros seres, pero que me trasladaban, o sea, no me trasladaban a otro lugar, sino que como que a otra línea de tiempo o a una ajá. habitación aparte, o sea, así como de estar acá y después a otro lado. Y cuando regresé de ese sueño, me sentí así como aturdida, como que como no sé si mareada o cómo se diría, pero así me sentía. Entonces, bueno, eso es lo que yo te puedo decir. Ajá, Físicamente, eso fue lo que sentiste después de estas experiencias, sí, ¿verdad? exacto, eso Ah, ya sentí. mira, qué interesante, sí. ¿Y cuántas Ok. experiencias has tenido en que tú te acuerdas? ¿Varias o? Fíjate que de ese tipo de experiencias he tenido 3, pero la tercera que te estaba comentando anteriormente, que vi Ujú, unos seres como verdosos o algo así, no fue que ajá, haya tenido una experiencia así, tan vívida, sino que fue como más un tipo sueño, solo se me hizo extraño, porque, o ajá, sea, sí parecían como humanoides, con la piel, pues, diferente, y sus ojitos eran un poco más como separaditos, los ojos eran un poco más separaditos,
eran altos, pero de ahí sí no te podría, porque fue como un sueño raro, o sea, fue así como que pasaban tiempo conmigo platicando, no me recuerdo de qué, y ahí, o sea, no fue como más extenso que eso. Ya. Ajá. Sí, y de esta experiencia, que es la más reciente con la que me habías explicado al principio, en un inicio, ¿cómo fue? ¿Cómo identificas tú ahí a los seres? ¿Los viste? ¿Cómo fue? ¿Qué sensaciones tuviste? ¿Interactuaste? ¿Te recuerdas de algo más? Fíjate que recuerdo que estaba en el terreno donde vivo y yo Ajá. iba saliendo. Entonces estos seres estaban entrando. O sea, así como, hola, que no. Y así me dijeron, hola. Yo, Conocidos. hola. Así, hola. ¿Y ustedes qué? ¿Qué hacen aquí? Y platicando me dijeron, es que somos intraestelares. Yo, ve Bien. pues, qué interesante. Y de eso recuerdo yo que estos seres tenían sus ojitos, eran como diferentes a los nuestros. ¿Por qué? Porque tenían como una capa roja, como una mancha, así como una mancha roja y arriba tenía una mancha azul. Ujú, Como que era, yo lo puedo interpretar como que si fuera especial como para algún tipo de luz. ujú. eh, Como una mm, membrana, una membrana, exacto. como unos lentes, pero pegados, digamos, sí, solo los. Fíjate que no, eran ojos, así como los nuestros, solo que la diferencia era esa. Mm. Era como, ¿cómo se llama este papel? Es Que a celofán, ver, celo, exacto, el que es sí. transparente, ajá. Ajá, sí. Entonces era una mancha arriba de la otra. No era completamente circular así, sino que era mancha, una mancha así, sin así como circular. Y Ujú. la otra manchita roja, después la azul o al revés, no me recuerdo. Pero lo que me llamó la atención es que no tenía su cabello como largo, como normalmente sino que tenía colochos también en su pelito, o sea, así como tenía en el pelo como cafezón, cafecito. Ujú. Estos verdes. Sí, Sí, porque los ajá. grises no tenían pelo. Eso No, no se ve. no, esos Ajá, no. ajá, ya, Ajá, sí, ya. Mm, sí, pero otro no. No, no he tenido ya. como otro sueño o algo así con ellos, no. Y O que todo yo ha pasado recuerdo, ¿no? sí, pues que te acuerdes. ¿Y todo ha pasado en sueños específicamente cuando te vas a acostar de noche o en siestas que tomas de día? O también podríamos agregar que te ha pasado en meditaciones, Erika, Em, en las noches, cuando te sí, vas a dormir, sí, cuando estoy por dormir. cuando estás por dormir, no es a medianoche, sino que al inicio de la Ujú, duermevela. sí. Ujú. ¿Y alguien más en tu familia ha tenido algún tipo de experiencias similares? Que yo sepa, no. O al menos que no, no me han contado porque como que hay gente que tal vez tiene algunas experiencias paranormales, no solo de este tema, sino que otros y como que le da penita hablarlo. Como que Exacto. dicen, es que me van a decir que soy raro o no me van a creer lo que me está Ujú, pasando. Eh, yo sí soy una persona como muy sensible a estos temas. Entonces, yo definitivamente si alguien me dice algo, sí voy a tomarlo como en cuenta. No, no te voy a decir que lo voy a creer al 100%. Creo que uno tal vez debería de creer en un porcentaje y en el otro como desconfiar. ¿Por ujú, qué? Porque a veces hay cosas que tal vez no son, ay, no sé, como uno piensa y es bueno que uno busque, lea. De hecho, todo lo que se está hablando aquí también no quiero que lo vayan a creer. O sea, es mi perspectiva, lo que yo he experimentado. Entonces, eso. Ujú. ujú. Es la interpretación que tú le estás dando, ¿verdad? Exacto, sí, Sí. es la Eh, interpretación. y precisamente con esto, ¿sentiste en algún momento miedo y dudaste de tu propia cordura? Porque nos pasa, ¿verdad? Eso es muy normal. O esa sensación de sentirte aislada, bueno, ¿por qué lo voy a contar si realmente, pues, no, ni yo lo creo? Pero a veces es tan vívido, porque también me voy a ese extremo, que no lo dudas. Y tampoco, como dijiste ahorita, no pretendo que me crean, sino es que yo lo recuerdo y no le agrego ni nada, ni le quito nada, Sí, ¿verdad? Y eso te libra de
y te ayuda a procesarlo mejor, te libra de la duda de ti misma. Ujú. ¿Viviste tal vez ese sentimiento de estar entre, lo digo, no lo digo, será que fue cierto, dudaste? Fíjate que no dudé porque, como te digo, es una experiencia que es muy mía y así la viví. O sea, sí se la he contado a gente y no me da tampoco como pena decirlo. Cada quien se lo toma como quiere. Sí, exacto. Y De eso pues, se trata, ujú, ¿verdad? Que sí, investiguemos y escuchemos. sí, sí, Muy sí, bien. Y tú que eres psicóloga, que sí. ya estás más afuera que dentro, ¿verdad? Has estudiado esto por tantos años, igual que pues en mi experiencia, pues tenemos la libertad de poder hablar de estos temas y expresarlos, porque tú y yo sabemos que el principio de la psicología es poder hablar de lo que tenemos en nuestra mente, porque cada mente es diferente y cada persona tiene procesos y experiencias también diferentes y Ujú, todo vale su peso en oro porque son tus sueños, tus experiencias o las mías el día que me toque que contártelas, pero vale la pena escucharnos, porque así disminuimos, tú sabes muy bien, no solo la ansiedad, el estrés que podamos sentir, sino que también de alguna manera nos sentimos validados y eso genera más estabilidad emocional en nosotros, ¿verdad? ujú, sí, sí, Pero sí. excelente, gracias por comentárnoslo y por tus experiencias y darnos esa perspectiva y ese análisis que tú te tuviste que hacer a todo esto que te ha pasado. Siguiendo con la plática, cuéntame, ¿has tenido otras experiencias paranormales? Porque bueno, eso es Ah, sí. pero Sí, sí, sí. entre los bueno, cuéntanos, porque aquí estamos echando el ch Eh, Mira, digámoslo así. también te cuento, tuve otro sueño ahorita que estábamos hablando de eso con otros seres, que todos los seres Ajá, diferentes, ¿va? sí, sí. Eh, bueno, pasa que yo estaba durmiendo, creo yo. Ajá, Entonces, pero esa noche sentí ajá. como que si algo estaba diferente en la habitación, como que si hubieran cambiado algo, o sea, así como tú sabes cuando alguien toca algo de tu habitación, como que algo diferente. Antes de irte a Entonces, acostar. exacto, ajá, Ah, sentía bueno. como O sea, estabas despierta. Ajá. el entorno diferente. Entonces, en esos sueños que estaba en un lugar que era blanco, blanco, blanco. Era, o sea, un como cuarto blanco, completamente blanco. Y Ajá. ahí habían unos seres, ¿sabes? Algo altos, delgados, tenían túnicas blancas, todos, todos. El cabello era café, más que casi todos tenían el cabello largo, Ujú. eran finitos, algo finitos. Estos eran diferentes. Eran diferentes, sí. Ajá. Entonces, había un tipo de jarrón grande. Y en ese jarrón había como un tipo de líquido viscoso que era transparente y no tenía olor. Entonces yo miraba que se acercaban a él despacio, caminando, todo tranquilo. Se sentía como que ahí no había ni ansiedad, miedo, nada de eso. Sí. Entonces metían o sus manitas, a veces sus cabezas y sus manos. Era un Y yo jarrón así como, grande. sí, era un jarrón grande. Entonces yo así como, ¿qué están haciendo? O sea, ¿qué está pasando aquí? Y alguien me empezó a hablar así otra vez telepáticamente. Yo solo volteé a ver así como que, hola, ¿me estás hablando tú? Y yo así como que, ¿qué es esto? O sea, ¿qué está pasando? Y me dijo, bueno, ¿quieres intentarlo? O sea, así como de, con esto podemos cambiar algo de nosotros. Yo, ¿cómo? Dije, Ajá. sí. Y yo así como, con miedo, yo, no. Me dijo, no tengas pena, es como de, no me dijo así, pero algo así. Puedes cambiar lo que quieras, puedes cambiar, prácticamente, no me dijo así, pero me dijo algo así como de algo de la genética. Y yo, en serio, ¿cómo voy a cambiar yo algo de la genética con este líquido? O sea, qué raro, es como imposible. Puedes cambiar algo físico, genético, como lo he hecho, y así. Entonces, yo ya iba a meter manos y meter la cabeza y ¡uh! Me volví a despertar. Ay, Dios, dije yo, rayos. Bueno, entonces, cuando me desperté, sentí como,
como que si me hubieran, como te comenté, que me hubieran cambiado, así rapidito como que de habitación, Ajá, pero me sentía como atolondrada, así como que me daba vueltas en la cabeza. Y luego, o sea, luego de eso, como al día siguiente, no me recuerdo, ajá, en, en mi habitación veía como símbolos, pero eran símbolos como que si fueran frecuencias. ajá, Eran más que todo como ondas, eran circulares, eh, sí, era como circulares y así. Y yo estaba en medio y como que daban como vueltas, así se sentía, como que ujú. si yo estuviera en medio y estuvieran dando vueltas flotando, que Y estuvieran eso, flotando los, y eso que me estás comentando, fue que ya lo veías a los días, ¿verdad? Siguiendo sí, como a los ajá, 2 días fue, sí, 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 ¿lo veías dormida o despierta? Entrabas a tu habitación entre y el mirabas, sueño y la vigilia, creo yo, o sea, siempre porque cuando sí, estabas acostada. sí, porque como que me abría los ojitos y veía eso, yo, ¿qué está pasando? O sea, así como no entiendo. Me volví a cerrar los ojos y otra vez, y miraba yo, ¿qué? Así como, ay, no, ¿qué está pasando? Y otra vez me dormí, y ya dije yo, no, duérmete, y me dormí. Ajá, bueno, esto es lo que pasó también, eso. Y de ahí, pues, he tenido otras experiencias también paranormales, digamos. Ujú. Em, Esta bueno, que estás comentando, perdón, esta que estás comentando de que veías imágenes y, bueno, símbolos días después cuando duerme Vela, ¿esto es lo más reciente o está dentro de no, sí, del, está de- dentro. Está ah, dentro, pero no fue hace tanto tiempo. Fue sí, hace pues, un par de meses, tal vez, sí. ajá, muy bien. O sea, que continúa. O sea, es como que tuvieras pues llamémoslo así, una habilidad para ver algo más. O sea, como que el sueño se instala y como que te programó, bueno, buscando una explicación humana, ¿verdad? Y lo sigues repitiendo de alguna manera o quedan secuelas de algo, ¿verdad? O sea, algo ahí que tú sigues viendo. Ajá. Pero eso no Sí, sí. interrumpe en nada en tu vida diaria, en tus No, estados de ánimo, nada. O fíjate sea, que no me he son dado como cuenta, sueños. pero, ajá, no, creo que no. O sea, bueno, ¿qué te puedo decir? Soy una persona un poco complicada, en el sentido que soy sensible. Por ejemplo, soy muy sensible a los ruidos, a las luces, al cambio de temperatura, a muchas cosas de esas. Supuestamente tengo rasgos autistas, Ujú. pero no sé si es eso o que soy sensible de alguna manera. Sí. Entonces, pues Definitivamente, sensible, sí, porque para escuchar y ver todo esto. exacto. Bueno, entonces por eso. Sí, Ujú. seguramente. Ajá, ajá. Importante, ¿verdad? Que tú le encuentres esa explicación y que le des esa forma, ese concepto, ¿verdad? Para que tú lo encajes en tu mente. Claro. Ahora me cuentas de experiencias paranormales, que a eso íbamos. Cuéntame, a ver qué más has vivido. Pues que no sé, me imagino que no se refiere precisamente a estas experiencias, sino que otras, Claro, sí. precisamente a raíz de tu sensibilidad. Sí. Fíjate que, de hecho, como te comentaba, a mí me gustaría mucho como desarrollar los dones que puede ser que tenga. Yo no sé si todo el mundo puede hacer eso o algunas personas que ven a alguien y saben qué está pasando con esa persona. Ujú, Probablemente hay mucha gente que sí lo puede hacer o olores también he sentido, olores. Por ejemplo, cuando alguien grande y anciano va a fallecer, a veces siento como un olor a rosas, pero de las rosas que están muy secas. ujú, Y a veces puedo sentir olor como a otro tipo de flor, más fresca, dependiendo. A veces, bueno, de eso. A veces puedo ver en los ojos de las personas ujú. también cuando están a punto de fallecer. Es como una mirada de como que si algo se está apagando. Ahora cuéntame, el despertar, a la palabra despertar, ¿de qué manera esta experiencia
experiencias, pues, que son inexplicables han alterado tu brújula espiritual o tu concepto de lo que hay más allá, que no es solo esto que vemos. Porque si no lo viera la persona de la esquina, tu pareja, tus más allegados, las personas con las que estudias, ¿verdad? Fuera algo del común. ¿Cómo ha alterado tu brújula? Em, pues esta pregunta es un poco difícil porque como muchos años he sido así, no sé cuál es la diferencia, la verdad. No sé, ¿Crees que hay un más allá claro. de esto que? Sí, sí, sí. Exacto. Si tuvieras que definir el mensaje implícito de todas estas experiencias en general a lo largo de Ujú, tu ujú. vida, ¿qué enseñanza te ha dejado a ti toda esta serie de sucesos que has vivido y que convives con ellos? Porque cuentas que es algo que está ahí, ¿verdad? Te podría decir que hay más de 5 sentidos. 5 es verdad. Sí, ¿verdad? Sí, así nos dicen Ajá, sí, sí, sí. Que en la sí hay escuela, así mucho nos más han de dicho. 5 sentidos. El puedes ver cosas, o sea, como etéreas o sentir cosas etéreas. Puedes escuchar cosas que tal vez alguien no escucha. Eh, Hay un montón, o sea, inteligencias, hay muchas más de las que nos han Mm, dicho. Y sí, como te sí. comentaba la vez pasada, las, los sentidos tal vez no quieren que los sepamos o que los desarrollemos porque de cierta manera puede interrumpir con el, ¿cómo se diría? Con la, como nos tienen encapsulados, no sé cómo explicarlo, Ujú, ujú. a todos nosotros. Entonces, no les funcionaría eso, que la gente desarrolle más de lo que piensa que tiene. Eso. Ujú. Erika, Sí, sí, total. Entiendo lo que me quieres decir. Erika, ¿tú crees que entonces, con lo que me estás diciendo, tú crees que estamos entonces programados para sí, solo ver, oír, gustar, sentir y claro. escuchar? O sea, ciertas frecuencias, cierta línea, cierta información, ciertas experiencias, pero ahí entra todo lo extrasensorial que me estás comentando y todo lo demás, pues al final le llaman dones, ¿verdad? Visión remota, sensación extraocular, visión extraocular. Entonces, todo eso que no, que ya está documentado, ¿verdad? Hay teorías, está documentado y se ha llevado a la práctica, pero que sin embargo a veces pues son conceptos que no los tenemos tan claros y de hecho pues no, la mayoría no los tiene y tampoco hacemos por practicarlos. Pero Claro. en eso que es tu caso, pues has sentido ciertas cosas. Entonces, todas esta serie de actividades que pues te ha llevado, como volvemos a eso, como un mecanismo de defensa que tu cuerpo, tu energía lo desarrolle. Yo así, esa explicación le doy, ¿verdad? Que te haya orillado a eso porque has oído sin ver que alguien está gesticulando, ¿verdad? Sí, Sientes y hueles sin presencia de algo, ¿no? Entonces, como psicólogas, ¿qué explicación podríamos? Porque fíjate, eso es lo importante y es el corazón de esta entrevista. Digamos que si llega un paciente y nos cuenta estas cosas, ¿sabes tú que eso es lo que me motivó a hablar de estos temas? Porque están más comunes de lo que pensamos, pero muy pocas personas tienen el valor siquiera de decírselo a su familia y carga con este peso. Por eso te preguntaba cómo lo habías gestionado, pero solo una mente libre puede explicarlo y decir, y soy funcional como usted, como yo, como cualquier otro, pero simplemente sueño esto, sueño lo otro, y eso no me hace diferente, ni tampoco sí. me las capacidades de funcionar. Pero eso es lo que motivó. Entonces, ¿cómo trataríamos con un paciente que venga y nos cuente esto? ¿Cómo lo harías tú? Primero, pues le preguntaría acerca de su vida desde el principio, qué recuerda de su vida. Hasta preguntaría, hay gente que dice que no preguntemos acerca de sus antepasados, pero yo creo que sí es importante. ¿Por qué? Porque a veces cargamos con cosas de nuestros antepasados y sí nos pueden dar una pista muy importante acerca de eso. Descartar que no tenga alguna otra complicación.
Bueno, es un poco complicado porque hay gente que tal vez diagnostica con esquizofrenia a alguien que tal vez ni siquiera tiene esquizofrenia. Exacto. Ujú, Y esquizofrenia también podría ser que se derive por otra cosa. O sea, como te decía, por algo de algún antepasado, alguna carga muy emocional o algún tipo de eso. Pero no sé, yo siento que muchos profesionales como que nos acostumbran como que solo casi a la teoría, la práctica algo, pero más que todo como encapsularnos en lo que dicen los libros. ujú, Y a veces hasta los libros, aunque sean libros, no quiere decir que sea correcto. ¿Por qué te digo esto? Porque hace muchos, muchos años habían cosas que uno se queda al día de hoy como, eso es imposible. O sea, antes pensaban que los espermatozoides eran microhumanos, cosa que no es así. Supuestamente la ciencia nos ha dicho que es otra cosa. Bueno, es más cercano a la realidad. Entonces, tampoco creamos al 100% lo que dice todos los libros. ujú. Siempre encontrémosle como, ¿cómo te diría? Otro tipo de, ¿cómo es? Así, Digamos, sí, eh, buscando respuestas, ¿verdad? Porque al sí, otro final ni tú ni yo significado. tenemos la razón, ¿verdad? Es importante tener esa mente crítica, ese ojo crítico de análisis. Sí, 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 ver más allá siempre. No quedarse con lo que también nos dicen los pacientes, sino que, bueno, aprender a ver entre líneas lo que nos están diciendo también, ¿verdad? Eso también, siento que es Sí. importante. Ujú. Y volviendo a las capacidades, ¿crees tú que ha ayudado más en esta área de intuición, empatía, sensibilidad hacia el entorno? Y eso también te ha ayudado a abrirte un poco más hacia tus pacientes. Como que uno se vuelve un poco más como empático al escuchar a la persona, tenerle más paciencia. Te vas dando cuenta que, bueno, es que aquí podría hablar de otra cosa, ¿verdad? Que para estar bien con uno mismo, más bien, para estar bien con el entorno, uno tiene que estar primero bien con uno mismo. O por lo menos intentarlo, intentar como también ser paciente con uno. Cuesta, pero no sé si va a lo que me estás como diciendo, pero Total. bueno, Sí, sí, así lo veo sí. yo. Sí, 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 y ha hecho, y mira, y lo dijiste, sin embargo, lo vives, ¿verdad? Porque el hecho de que me estés comentando eso, o sea, tú validaste eso para ti, fuiste paciente contigo, te creíste tú primero antes que los demás. Y lo has contado, no solo a mí, a otras personas, y ahora lo estás compartiendo para que más sí. personas que lo sientan, ese es el objetivo de esto, ¿verdad? Es que hayan vivido cualquier cosa inexplicable o algo, que lo cuenten, que lo digan, ¿verdad? Porque si así liberan un poco no solo comparten, sino que ayudan a que otras personas también se abran a comunicar las experiencias. Y eso nos hace empáticos, a ti te ha hecho empática, porque ahora, como volvíamos a 2 preguntas anteriores, llega un paciente y, pues, de primas a primeras tú y yo, pues, lo escuchamos, analizamos. Bueno, lo que mucha gente ve a veces sombras. em, de sueños también, te cuento. Hace muchos años cuando yo estaba en el colegio todavía y no había salido todavía, o sea, está en los últimos años del colegio, tenía un mejor amigo. Esa persona se llamaba Vani. Ajá. ¿Te recuerda? Bueno, te voy a contar. Yo soñé algo que le pasaba a esta persona y le dije, mira, porque me miraba bien rara, él, y me decía, ¿qué te pasa? Yo, no, ¿qué tenés? No, hombre, decime. Yo, es que es algo malo, le dije yo. ¿Pero qué es? Es que pasó esto y esto y esto en mi sueño. No, hombre, no te preocupes, no va a pasar nada, me dijo. Bueno, a los años soñé, más bien, pasó lo como 7 años, un poco más. Mm, Pasó lo que le dije.
Y es que no sé si tú te recuerdas que hubo un derrumbe en el Cambrai. Va. Sí. Yo le dije exactamente lo que iba a pasar. Y ese día recuerdo yo, no me recuerdo bien, pero fue casi por el Día del Niño o algo así. Entonces yo le decía, es que él me dijo, es que voy a ir a una fiesta de no sé dónde, a no sé dónde. Yo, está, y así como de, va, pero no regreses a tu casa, le dije. ¿Por qué? Me dijo yo, solo no regreses y como que me sintió como muy desesperada, así como que, ¿qué te pasa? O sea, como que si estuvieras celos de algo o algo, así, de esa intensidad. Entonces yo le dije, no regreses a tu casa, por favor. Bueno, me dijo así como que, "Qué pucha". Bueno, la cosa es que yo lo soñé estando en su cama, de hecho, en su cama, escribiendo un mensaje. No sé si era su novia, no me recuerdo bien. Pero en ese sueño estaba eso, soñando eso, y de repente sentí como algo negro así completamente, como que si yo era él, como algo así negro completamente y me sentía asfixiada. Y fue exactamente como lo encontraron, así. Pero eso pasó a los años. Y sí, he soñado cosas así. También me ha pasado que cuando alguien está por embarazarse o está embarazada y no lo sabe. También con mi cuñada, que es como ex cuñada. Lo Ujú. más cercano que te puedo decir de esto era que estaba yo en el jardín con mi sobrino jugando y me recuerdo que la volteé a ver y me le quedé viendo y le dije, yo, estás embarazada, ella está embarazada. Y Entonces yo tenía dije, poco bueno, tiempo. sí, tenía muy poco tiempo. Entonces yo dije, no, no le dije nada en ese momento. Yo dije, si es cierto, lo voy a soñar. Entonces soñé que sí estaba embarazada, que tenía una nena. La soñé muy parecida a mi sobrina, no exactamente igual. Se hizo la prueba y efectivamente está embarazada. Y son cositas que me han pasado, no te puedo decir que son cosas que yo diga va a pasar. O que yo, como te digo, que pueda ver en alguien en sus ojos que se están apagando, o sea, se está apagando su vida, no es conscientemente. Ujú. Que suponte mi papá cuando murió, también lo supe también como 7 años antes. Ya lo sabía y me lo dijo también, o sea, él era así como de, mi hija me dijo, fíjate que, y sí me dijo, estoy enfermo, que no sé qué, yo en este tiempo, y se murió en el tiempo que me dijo. Yo, no, hombre, no, hombre, como que uno no quiere aceptar lo que está a punto de pasar. Ujú. Yo lo negaba y pues al final resultó que sí. También me ha pasado que, no sé si es canalización, creo que sí, hablar con gente que ya no está aquí. Ujú. Eso no me ha pasado mucho. Pero escuché a alguien decirme, mira, háblale a esta persona. Yo, ¿qué quieres que le diga? O sea, así como, no, o sea, al principio dije, no, eso es ridículo, o sea, no puedo hacer eso, o sea, y si no es verdad, o sea, y si estoy imaginando eso, o sea, es como cuando a uno le viene un pensamiento, realmente uno no sabe, o una corazonada, o es así como que uno está haciendo algo y de repente, ¡pa! Como que no sé, es como algo así, y, y pasa algo, o sea, está pasando algo. Es que tengo unas, así, ahorita me recordé de otra. Me dijo que hablara con una persona que tengo en Facebook, que la conocía hace tiempo. Resulta que le dije, mira, alguien con este no, creo que es este nombre, que se llama Rosa, me dijo esto. ¿Cómo así? Me dijo, ¿no tienes alguien que se llama Rosa? O es que mi mamá se llama Rosalinda. Yo, y cabal, o sea, cumplía 15 años de haber muerto, de haber fallecido. Y le dije, mira, ella dice esto y esto y esto. Y se quedó, ¿cómo sabes todo? Es que no te entiendo. Bueno, ella sí. Pasa que hace como un año yo sentía una sensación bien rara. Yo sentía alguna cosa fea. Decía, no, es que algo le va a pasar. Pasa que sentí el ambiente bien feo, raro, así pesado, horrible Ujú. En tu casa. en mi casa. Ajá, ok. Yo dije, no, qué sensación más fea.
Y antes de dormir, yo no sé qué será ese simbolismo, pero sentí arriba, porque arriba de mi cama hay como una separación de una muro, no, ¿cómo se dice? Ujú, Una pared, que no es ujú. pared, pero hay un espacio entre ¿El el techo? techo y esa pared. Y de repente sentí como una presencia de una gárgola, así como sentí feo, sentí una sensación fea. Yo dije, no, no. Yo dije, no, por favor, universo, protege a todos. Pasa que en la madrugada escucho a alguien correr, llegar a mi casa. Y de repente, mi amor, mi amor, mi amor. Yo, ¿qué pasó? Mi amor, no se debe asustar, por favor, que me apuñalaron, me dijo. Wow. Me robaron y me apuñalaron. Pero sí, o sea, unos días antes yo estaba lavando, yo no sé si, qué rayos, va, estaba lavando un cuchillo y yo me lo llevé acá, donde lo apuñalaron y dije así como, ¿qué pasó? Algo va a pasar. Entonces me dijo eso y yo, choqueada, estaba, porque, bueno, la imagen de todo lo que pasó, él casi se me Sí. muere, o sea, perdió demasiados litros de sangre, los doctores dicen que un ratito más y se hubiera ido, o sea, se hubiera muerto. Y fue un asalto. Fue un Fue un asalto, asalto. fue un Ok. asalto, pero yo lo sentí como desde 2 semanas antes. La sensación fea, yo decía. Yo le dije a mi mamá, es que un día antes le dije, mira, yo me siento triste, me siento mal porque siento que esto le va a pasar o algo así. No, hombre, que no sé qué. Y ella me lo recordó, me dijo, ¿te recuerdas que me dijiste esto? Yo, sí. Bueno, eso pasó y casi me lo mata. En los momentos de tensión, a veces eso hasta yo no sé si hay algo afuera de lo que uno puede explicar, pero el pensamiento que tú tienes a esas situaciones y el manejo de tus emociones puede cambiar las cosas. ¿Sí? ¿Crees tú? Sí, definitivamente sí, ¿En qué lo forma? creo. Explícame. Explícame eso. Como yo en ese momento dije yo, "Ay, Madre Santa", yo así como de que tenga que ser lo que tenga que ser, dije yo así como de lo suelto. Si se tiene que ir, que se vaya. Pero no, yo dije, él se va a quedar. Él se va a quedar. ¿Estás tan segura que se va a quedar? ¿Qué pasó? O Ujú. tal vez no sé, o era ay, perdón, es que Sí, es que estás viviendo otra vez ese evento, sí. Sí, muchas sí, emociones. respira, sí, respira. Sí, sin duda. Has traído Y todos esos recuerdos de todo lo que has vivido. Sí, sí, gracias por compartirnoslo. Precisamente eso iba a decirte para que tomaras aliento. ¿Tienes agua? Toma el agüita. tecito, El sí, el tecito, té. el té. Pero bueno, como eso, la posición que uno tiene en los momentos de estrés. De hecho, creo que funcionó mejor en los momentos de... Y eso está mal, está re mal, porque sí, soy como alerta, pilas en los momentos, de esos momentos duros. Y a veces me puedo ahogar, de verdad. Ni siquiera en un vaso de agua, sino que en una cucharada de agua, así. Pero bueno, sigamos. Sí, Los enigmas del ser humano y de nuestra mente, ¿verdad? Y sí que todo, cómo lo vamos gestionando. Y sin duda volvemos a hablar de esos mecanismos de defensa que el cuerpo tiene, que nuestra mente nos ayuda en ese momento precisamente cuando necesitamos ser fuertes y ser bien pilas, como tú dices, ¿verdad? Y ahí, como decimos en Guatemala, saca chispa, ¿verdad? En ese momento para solucionarlo. ¿Y cómo es eso tan interesante que comentaste de manejar nuestra mente en las emociones que se sienten en esas intuiciones que tú has tenido, premoniciones, intuiciones, sueños premonitorios, como le podemos llamar, pero cómo los has gestionado? O sea, porque si te quedas en el apego, empiezas a sufrir 2, 3 semanas, 7 años, un año antes de todo lo que nos has contado. Imagínate cómo sería tu vida. Empezaste a soltar y a aprovechar el tiempo que estás con esa persona. Y me imagino que lo cuentas, te lo contaste no solo a tu mamá, sino que a tu esposo también, o sea, lo contaste. sí. Y Ajá, claro, mi esposo me cree, sí. De lo que le dije, yo le decía, mire, cuídese, por favor.
Y yo de verdad que le iba a decir esa noche, mire, no, tenga cuidado. Pero no quería asustarlo. O sea, como te Sí. digo, a veces uno tiene corazonadas y cuando son de verdad, que uno dice, es que es bueno decirlo, pero saber cómo decirlo. Y es que ¿Y también a como quién? te, a quién sí. ¿A quién y en qué momento, verdad tú? Ajá, también te mencionaba que a veces no nos dejan también ser uno mismo en el hecho del desarrollo de dones y todo eso, pero yo lo digo también que no nos dejan a veces la gente ser uno mismo, ¿vale? A veces no te creen, Ah, ¿verdad? sí, Te dicen: que "Ay, no, uno ya vas mismo con no eso". se cree las cosas. Exacto, uno mismo, imagínate. Ujú, ujú. Sí. Es que tenemos un gran poder, me imagino. Yo eso siento, no me imagino, eso siento. Porque cuando tú estás en tu centro, estás escuchando a tu intuición, a todas tus habilidades internas, no es que vaya uno por el mundo diciendo y todo eso, pero empezás a confiar más en ti. Yo creo que por resonancia, pues las 7 leyes del libro Equivalión, quien lo quiera leer, Exacto. dice que en cuanto Equivalión. tú te escuchas más a ti, hay un ejercicio en que te empieza a hablar más el universo. Y es hasta un tipo de sexto sentido que dicen que tenemos las mujeres, pero pues todos lo podemos desarrollar, ¿verdad? Sí, Empezamos a intuir, que eso es parte de la naturaleza humana, pero lo claro. dejamos dormido, Todos somos ¿verdad? espirituales. Es mentira que te digan, sí, es que yo soy muy espiritual. O sea, lo estás desarrollando un poco más, pero no es que las otras personas no lo sean. Todos somos Exacto. espirituales. Todos podemos desarrollar un don. Es diferente que alguien tenga la facilidad o que tenga, o sea, todos tenemos algo, alguna facilidad. O sea, es como, y en este caso es lo mismo. Ujú, eso. Todos podemos desarrollarlo. Todos. Ujú. Ujú. Y no estamos hablando de ninguna religión ni nada, No, sino que la verdadera espiritualidad es estar conectados contigo mismo. Ahí exacto. adentro están Ujú, las respuestas, ¿verdad? Sea el credo que practiques, no es aquí lo que estamos hablando, sino que esa conexión con tu ser interior, desde ujú. donde vienen muchas respuestas y ahí aparte lo que tú creas, ¿no? Pues sí, qué interesantes, relatos, Erika. Qué lindo todo lo que nos has contado, la verdad es que sí. Y, pues, ha sido profundo, la verdad, navegar con todas estas historias que has compartido, que han sido duras definitivamente, porque estás como en un pie en esa parte de la intuición y otro pie en la realidad, y eso es cansado, es agotador. Muchas veces es complicado, pero nos alegramos que lo has llevado bien hasta el momento, ¿verdad? Y a quienes nos escuchan, pues que seguro van a empatizar con historias como estas. Aprendamos a creer en nosotros mismos. Ese es otro de los aspectos muy importantes si nos podemos llevar de esta entrevista, es de escuchar, confiar. No esperemos que venga alguien y nos valide, alguien que nos crea de fuera, alguien que nos escuche. Escuchémonos a nosotros, validémonos, ¿verdad? Aprendamos a intuir, a seguir esa voz interior que nos guía, porque todos estamos acompañados, ¿verdad? De ese mismo yo que nos guía y ahí están las respuestas y la solución para todos nuestros problemas, ¿verdad? De las experiencias que vivimos, para darles una respuesta, ¿verdad? Algo más y con qué te quedas de esta entrevista, Erika. Ay, Dios, es que hay tantas cosas que contar, de verdad. La verdad Nosotros seguimos. me quedé picada porque de esos temas hay demasiado que contar. De hecho, yo sé que tú sabes muchas cosas, muchos temas, tienes conocimiento de cosas que van a otras cosas y otras cosas. Entonces es muy bonito hablar acerca de estos temas porque hablando con otras personas, digamos, también contigo, aprendes más cosas y te dan ganas de seguir como leyendo o de viendo, como te digo, videos, podcast. Es un tema infinito que no, de verdad es interesante. Eh, no sé qué más decirte porque Súper. tú sabes mucho más. Entonces,
Eso. Muy bien, muy bien. Pero vamos a hacer otra, vamos a quedarnos con esa promesa de poder hacer otra entrevista y de otras historias e incluso poder tratar algunos temas específicos que sean de interés, porque pues ya en el área de lo científico y con teorías y desde nuestra perspectiva, atendiendo a pacientes, podemos tener algunas otras conclusiones que serían muy lindas poder compartirlas para las personas que les guste este tema, ¿verdad? Este y otros temas del funcionamiento de nuestra mente. Entonces, queridos amigos, historias como las de hoy, como las que nos contó Erika, que nos compartió, recuerdan que nadie está realmente solo en sus momentos de sombra y en esos momentos oscuros, podría decirse, o de asombro, en que no encontramos una respuesta de nuestra psique, ¿verdad? Romper ese silencio y compartir lo invisible requiere valentía, como la que tuviste, Erika, hoy al compartirnos estas historias y experiencias de tu vida. Y hemos sido testigos de cómo una experiencia inexplicable puede convertirse en algo que es un puente para conectar espiritualmente con ese yo interior, para poder desarrollar esas capacidades o afinarlas de empatía, amabilidad, compañerismo, ¿verdad? Y descubrir un amor profundo que va más allá en experiencias tan espiritualmente sensibles para el ser humano, ¿verdad? Que no se explican, porque es una inmensidad. Todo este tema es muy profundo. Gracias a ti, Erika, gracias por ser invitada el día de hoy, abrir nuestra mente un poco más junto con tu alma. Muchas gracias, nos unimos contigo, gracias, empatizamos, nos gustó, ¿verdad? Abro por todas las personas que nos van a escuchar y gracias a ustedes también que nos están escuchando y que nos observan y recuerden dejar sus comentarios, ¿verdad? Comentarios que sumen a la participación y que nos traigan más enriquecimiento a esta entrevista y que nos ayuden a seguirnos cuestionando más todavía, ¿verdad? Y un abrazo para todos ustedes y para ti, Erika. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.